Buenas Hola, tardes, buenas tardes. profesora. Buenas Buenas tardes. tardes. No estoy dando el ingreso a los chicos que están en sala de espera. Nada más aguántenme un minutito. Ya ahorita empezamos. Creo que ya están todos. Déjenme ver. Bueno, hay alguien en sala de espera. Ya le di aceptar. Bien, entonces vamos a empezar esta sesión. Sean bienvenidos. El día de hoy vamos a platicar del análisis de varianza de dos factores. Vamos a platicar de cada una de ellas para que en la semana que viene vamos a desglosar cada uno de los estadísticos para que ustedes vean cómo se calcula cada uno de ellos. Aquí van a ser un tanto más elaborados porque se va a convertir en hacer más cálculos de medias muestrales. Entonces, vamos a ir paso a pasito con cada una de las ANOVAs. Hay ANOVAs bilaterales que es de tratamiento contra bloque, otra va a ser de tiempo contra tratamiento o bloque, y hay otra más que es se comparan dos factores, dos variables independientes. Erandi Aguilera, ¿querías comentar algo? No, profesora, es que hay un poco de ruido en mi casa, perdón. Ok. Sí, no hay problema. Bien, entonces, creo que ya están todos los que estaban en sala de espera. Y además retomando, antes de comenzar, déjenles comparto la pantalla. Este es el contenido sintético del LEA y como ayer les hice saber en un mensaje de vía WhatsApp, necesitamos ya establecer la primera evaluación, que ya la establecimos, de tal forma que los temas que se van a incluir para esta primera evaluación siguientes. Por supuesto, pues ya prácticamente ya tienen el examen a casa y lo que se va a revisar para este primer examen parcial es esta gran parte. Es decir, ya vimos introducción a la inferencia estadística, hemos revisado análisis de varianza, sus generalidades, análisis de varianza de un solo factor, que es la ANOVA unilateral. Vimos comparaciones múltiples por la prueba de Tukey y en estos días, entre hoy y el lunes, yo avanzo con análisis de varianza de dos factores, que son 3 ANOVAs las que hay que revisar. Posteriormente, el miércoles y viernes, pues yo ya me dedicaré al análisis de correlación y regresión. Y ya esto pues sería parte de un segundo examen parcial, ¿no? Entonces, los modelos de correlación ya los platicaremos el día miércoles, viernes de la semana que viene, para después avanzar con el análisis no paramétrico, ¿no? Yo nada más quería comentarles que este examen pues va a abarcar esa primera parte para que ustedes contemplen que ya hemos avanzado en esto. También hemos avanzado un tanto en lo que respecta en diseño de experimentos. Por supuesto, nos falta hablar de teoría del muestreo, cálculo del tamaño de la muestra y diseño básico de experimentos. Cuando ustedes ya plantearon un primer experimento en casa, ustedes ya ahí revisaron que se necesita una N, ustedes la pusieron al azar. Vamos a ver qué nos dice teoría del muestreo y el cálculo del tamaño de la muestra para que los resultados sean confiables, ¿no? Al menos se pide una N más de 6, N igual a 6, para que los resultados sean confiables estadísticamente. Entonces hemos ya platicado un poquito de diseño de experimentos, lo cual era necesario para que comprendieran los temas de análisis de varianza. Entonces, para el segundo examen parcial, vamos a abarcar análisis de correlación y regresión, todos esos temas, un poquito del análisis no paramétrico. Ya para el tercer examen parcial, pues ya nos vamos a ir con las pruebas exactas de Fisher, intervalo de Wilcoxon, en fin, todas las demás hasta el cálculo del tamaño de la muestra.
Bueno, nada más es para que ustedes vean que hemos seguido el contenido sintético de la UEA y pues hemos avanzado. Bien, entonces ya con esto voy a dejar de compartir. No sé si alguien tenga algún comentario a este respecto del contenido sintético de la UEA. Ay, denme un segundo, hay personas en sala de espera. Listo. Yo lo había dado, pero creo que tienen problemas para ingresar. Carolina López. Espero pueda ingresar. Ok. Bien, entonces ya ahí ya les estoy compartiendo la pantalla. Por favor, indíquenme si ya observan la presentación. Sí, profesora, ya. Ok, entonces, pues nuevamente les pido que vayan capturando su pantalla, que vayan tomando nota de los temas. El día de hoy, pues voy a platicar de los fundamentos de estas ANOVAs bilaterales, además de algunos ejemplos. Por supuesto, vamos a requerir una clase adicional para revisar cómo se hace el cálculo del estadístico, que es la razón de variación. Entonces, nada más para, digamos, retomar lo que hemos estado checando del análisis de varianza de un solo factor, no sé si alguien, por favor, me pudiera dar cuáles son las características principales de lo que va una ANOVA unilateral. Bueno, decíamos que tenía una distribución normal, ¿Sí? Una homocedasticidad, Ajá. que las muestras eran independientes y al menos eran 3. ¿Sí? Y pues obviamente que había una variable también independiente. Muy bien. Eso está perfecto y lo vamos a completar con lo que revisa la ANOVA unilateral. ¿Alguien podría recordarme cuál es la hipótesis estadística que revisa la ANOVA unilateral? ¿Se refiere a la hipótesis nula y la alternativa en cómo se forman? Por favor, adelante. Que la hipótesis nula va a ser que las medias de los grupos van a ser iguales. Ajá, Y la alternativa tanto, es que al menos una de las medias sea diferente. ajá, pero te falta una idea fundamental en las hipótesis. Si las medias son iguales, ¿qué implica con el factor? Que el factor no está funcionando o no está modificando Ajá, nada. ¿cuál es el factor? El tratamiento. En efecto, esa es la idea completa de la ANOVA unilateral. Ya tienen ahí cuáles son las características principalísimas de la ANOVA unilateral. El día de hoy vamos a ver que la diferencia con la ANOVA bilateral es que ahora contempla dos variables independientes. Estas variables independientes puede ser el mismo tratamiento, como ya lo vimos en una ANOVA unilateral, pero ahora se le suma otra variable independiente que es la unidad experimental, conocida como bloque. Estos bloques, como las unidades experimentales, vamos y las elegimos al azar, nosotros no podemos, digamos, de cierta manera, controlar a las unidades experimentales. Es decir, yo no le digo, haz bien el metabolismo, haz bien tu genética para que seas una super unidad de análisis. Aquí a lo que vamos a ver, a lo que vamos a estar refiriéndonos es que el bloque puede tener una influencia sobre el análisis de la variabilidad de los datos cuáles, de la variable aleatoria dependiente, de la respuesta que estén dando. Entonces tenemos dos factores. De ahí que se llame bilateral, no es que tenga una cola a la derecha, a la izquierda, la distribución de F de Fisher.
Recuerden la distribución de F de Fisher, que nada más empieza de 0 a infinito en el eje de las abscisas, de tal manera que da una sola región de rechazo de la hipótesis nula, porque estamos dando por hecho que para la parte izquierda es lo mismo. En el caso de esta nova bilateral es que hay dos factores, hay dos variables independientes. Número 1 es el tratamiento, número 2 es el bloque. ¿El bloque quién es? Es la unidad experimental. Denme un segundo, hay gente en sala de espera. No alcanzo a ver cómo. Ahí está, listo. Ok, entonces, como les decía, la variabilidad de los datos que se observan cuando se recolectan las variables aleatorias dependientes, es decir, estas mediciones que les hacemos a las unidades experimentales, nos van a ayudar a hacer este comparativo de variabilidad a través de la varianza que hay respecto al efecto que tiene un tratamiento y al efecto que pudiera tener la unidad experimental. No siempre todas las unidades experimentales funcionan igual. Hay alguna que puede ser diferente. Entonces, esta nova nos indica cómo se están comportando estos bloques con la adición de un tratamiento. Estas pruebas de análisis de varianza, las primeras técnicas las desarrolló Fisher y precisamente se basa en una distribución para que contrastemos qué está sucediendo con la variabilidad de los datos. Recuerden, la variabilidad de datos siempre la vamos a estar revisando con la varianza muestral o, en su caso, hacer una relación hacia la varianza poblacional. Y entonces eso es lo que nos están midiendo en el caso de la NOVA. Ahora bien, cuando nosotros hacemos los datos, los colocamos en un gráfico, ustedes pueden observar que tenemos los grupos, las categorías que corresponden a la variable independiente, que puede ser el tratamiento, y vamos a colocar cada uno de los datos. Esos datos son las X que ven ustedes como en rojo, que ven las X11, 12, 13 hasta la X43, ¿no? Esas X son cada uno de los datos que se van recolectando. Lo que vamos a ver, por ejemplo, en el eje de las Y es ese dato de la variable aleatoria dependiente. Cuando nosotros lo colocamos por grupo, vemos que dentro de un mismo grupo hay variabilidad de los datos y la representatividad, es decir, una medida de localización estadística es la media muestral, que aquí lo ven como X barra número 1. Esas nos ayudan a hacer comparativos de las medias de cada uno de los grupos. X barra 1, X barra 2, X barra 3. Son las X que están en color azul. Una vez que se hace ese comparativo, pues nosotros podríamos asumir que son diferentes entre ellas. Y entonces lo que mide justamente, lo que vamos a ver, cómo se mide justamente este análisis de varianza, es que tenemos la variabilidad dentro del grupo. Este es mi representativo. Tenemos variabilidad dentro del grupo y esta es mi medida de representación. Otro grupo más, tenemos cada uno de los datos. Esta es la que me representa a este grupo de datos. Cuando yo resto este dato con este con este, este con este, este con este, lo que voy a sacar es la varianza, la variabilidad de los datos que hay dentro de un grupo. Y cuando se compara ahora con una gran media de medias, pues yo quiero saber qué tan alejadas están estas medias con respecto a mi media de medias, que sería como una representatividad de mi media poblacional. Entonces, cuando veo, pues sí hay diferencias, veo que casi no son iguales. Entonces, lo que nos va a indicar estas pruebas es precisamente el análisis de la variabilidad que hay en cada grupo y entre los grupos, ¿vale? De ahí que por eso necesitamos sacar varias medidas. Ahora bien,
toman, como ya lo vimos de la ANOVA unilateral, 3 varianzas. Una varianza dentro del grupo, otra varianza entre los grupos y una varianza total. ¿Qué va a medir cada una de ellas? Aquí, por ejemplo, cuando tenemos la varianza muestral, vamos a ver que a pesar de tener las mismas unidades experimentales, aplicarle el mismo tratamiento en los mismos tiempos, cada unidad responde diferente. Los datos se parecen, pero jamás son iguales. En el caso de cuando tenemos la variabilidad entre los grupos, es decir, este con este y con este, pues yo voy a observar que puede haber diferencias y esas variabilidades me van a ayudar a decir que el tratamiento 1, 2 o 3 le están causando efecto a esas mediciones de la variable aleatoria dependiente y entonces yo puedo observar que hay diferencias. Entonces vamos a ver si el efecto del tratamiento o el efecto del bloque está causando esos cambios. En el caso ahora de una varianza total, si ustedes observan, nos dicen, esta varianza total que la miden del comparativo de los datos que tenemos con la media, una gran media de medias, la media de todos los datos, lo que vamos a ver ahí es que también hay variables que pueden influir en la variable aleatoria dependiente, que son las variables extrañas. ¿Cuáles serían variables extrañas para este tipo de estudios? Pues puede ser el metabolismo, la genética, si están enfermos o no los individuos, de tal forma que se refleja la respuesta y entonces se le suma esa variabilidad a lo que ya de por sí estamos viendo, que fue provocada esta variabilidad por el tratamiento o por el mismo individuo adentro de un grupo y entre los grupos. Entonces, de esa manera nosotros tenemos estas 3 varianzas, ¿no? Estas 3 que ya empezamos a ver la clase pasada y ahora lo que necesito que, digamos, observen es que la unidad, perdón, la ANOVA bilateral consta de 2 factores. Un primer factor es el tratamiento y un segundo factor son las unidades o llamadas también bloques. Estas unidades experimentales son a las que se les aplican los tratamientos y van a ser subdivididas en grupos homogéneos llamados bloques. En ocasiones no se forman grupos, simplemente son los individuos y entonces vamos a ver que cada individuo forma un bloque. Lo que quiero que me comprendan es que cada individuo puede responder diferente ante un mismo tratamiento y esta ANOVA es la que nos ayuda a detectarlo. ¿Cuál es el objetivo que persigue esta ANOVA? Menciona que es aislar y eliminar el término de error, la variación atribuible a los bloques y asegurar que las medias del tratamiento están libres de los efectos del bloque. Justamente aquí dice aislar y eliminar. La variabilidad que pudiera tener en los individuos, a pesar de ser los mismos individuos, con las mismas características, puede existir que algún bloque, alguna unidad responda diferente. Si responde diferente, habrá que rehacer ese experimento porque nos está dando una información adicional, ya que las unidades experimentales reaccionan diferente, no todas son iguales. Lo que se esperaría en un experimento con tratamiento es que todas las unidades respondieran igual, que todas sus medias fueran iguales, ¿no? Es lo que se esperaría. Sin embargo, hemos encontrado, y ustedes se van a enfrentar a esto, a que van a quedar con al menos un grupo, bloque diferente. Entonces ahí hay que rehacer, replantear los experimentos para revisar qué está sucediendo con ese tratamiento. Denme un segundo y alguien en sala de espera. Listo. Bien, entonces aquí los experimentos, como ya habíamos platicado y que ustedes también ya los empezaron a realizar, los experimentos son estrategias, son procesos, son métodos que van a seguir, es decir, es como una receta.
en donde ustedes tienen que considerar qué tipo de unidad experimental van a trabajar, ¿no? La mayoría me parece que eligieron las semillas de frijol o de lenteja, que son muy bondadosas para su manipulación. Entonces, esas son las unidades experimentales. En ocasiones, en los laboratorios, pues se tienen diferentes cepas de animales que pueden responder de forma diferente a un mismo tratamiento. Y entonces, ahí vamos a poder observar que se pueden generar bloques. Otro de los bloques, por ejemplo, son las camadas de ratones que pudieran utilizar en determinado momento. También, en el caso de los seres humanos, cada uno de los individuos los van agrupando de acuerdo a criterios de inclusión, de acuerdo a lo que se requiere para su planeación de los experimentos, ¿no? Muchas veces pues, no se experimenta tanto con humanos, sino con algunos modelos biológicos. Sin embargo, pues sí cabe la posibilidad de que a grupos de humanos los puedan tener en cierta edad, tal índice de masa corporal, en fin, para generar este tipo de bloques. También vamos a ver que los bloques pueden constituir los tiempos, que eso de los tiempos vamos a ver que se va a convertir en la segunda nova bilateral, que más adelante les voy a platicar. Entonces, ahorita yo espero ya les haya quedado claro. En el caso de esta nova, esta primera nova bilateral va a tener los mismos supuestos, es decir, es una prueba paramétrica. Al ser prueba paramétrica es que sus datos estadísticos que son obtenidos a partir de mediciones de las respuestas que tienen las unidades experimentales, vamos a ver que necesitamos bloques y tratamientos. Los bloques son las unidades experimentales y los tratamientos son lo que ustedes le vayan a agregar a la unidad experimental. Y entonces tenemos estas dos. Vamos a tener que calcular varias fórmulas porque ahora, además de que se calculan las medias muestrales por tratamiento, es decir, de todos estos datos que se recolecten con esta primera categoría del tratamiento, pues tengo que sacar una suma y tengo que sacar mi media muestral. Esto se hace hasta el 10º tratamiento, tenemos las medias muestrales y se les suma ahora que por cada bloque, si yo tengo estos datos por cada bloque hasta el 10º bloque, yo puedo sacar la suma y también puedo sacar la media muestral de estos datos de estos bloques. Entonces vamos a sacar medias de bloque y medias de tratamiento. Por supuesto que sumando todos los datos, yo puedo sacar la gran media de medias. Lo divido entre la n de todos los datos que tengo y entonces me genera la gran media de medias. Entonces ese es el chiste para esta primera ANOVA bilateral, que saquemos las medias muestrales tanto de categoría de tratamiento con categoría de bloque. ¿Para qué nos va a servir esto? Porque precisamente ahora nos vamos a lo que son datos, supuestos y las hipótesis. La hipótesis estadística que persiguen. En este caso, vamos a ver que esta nova bilateral, los datos pues siempre se van a representar con tablas, con gráficas, explicar cada una de esas gráficas y también los supuestos. Aquí fíjense que el modelo cambia un poquito, cambia un poco porque se le agrega el efecto del bloque, ¿sale? Entonces aquí ya tenemos el modelo, si ustedes lo ven aquí, este es el valor representativo de toda la población que vamos a ver se va a dar de acuerdo a la media poblacional. Vamos a checar que tenemos que sacar las medias de tratamiento y las medias de bloque y se le suma el efecto que es provocado por el bloque más el efecto del tratamiento más el error. Este error, que es la variabilidad obtenida a partir de estas variables extrañas, que son variables que en ocasiones no podemos controlar y pueden influir. Entonces se les suma. Y entonces vamos a ver que el modelo es muy similar al modelo de la ANOVA unilateral.
La única diferencia es que se le suma el efecto del bloque. Recuerden, esta ANOVA bilateral es porque tenemos dos factores, ANOVA unilateral, solo un factor. Nos vamos ahora con los, ¿cómo se dice? Además de estos supuestos, tienen una distribución normal, son muestras aleatorias independientes, son más de tres muestras independientes. Por supuesto, también como utiliza la distribución F de Fisher, se postula que hay una homogeneidad de las varianzas, es decir, la homocedasticidad. La varianza se mantiene constante y entonces ahí tenemos los grandes supuestos, ¿vale? Recuerden, el principal de estos es que hay dos factores, que son dos variables independientes, bloque y tratamiento. Bien, una vez que tenemos eso, pues se van a plantear las hipótesis estadísticas. Es algo similar a la hipótesis estadística de la ANOVA unilateral. Sin embargo, aquí la que se plantea en primer momento es saber si en la hipótesis nula el tratamiento no tuvo efecto, que es igual en todas las medias muestrales. Por eso la TJ-ésima las ponen como TJ-ésima igual a 0 y J-ésima implica las categorías del tratamiento que estamos observando o que estamos planteando en nuestro diseño experimental. Se va en contraparte con la hipótesis alternativa, que implica que no todos los tratamientos son igual a 0, es decir, al menos un tratamiento es diferente. Eso es lo que mide en esta primera hipótesis. También se va a plantear, esto también se va a plantear para el bloque, ¿vale? Aquí, más adelante se las voy a mostrar, pero se las voy a poner aquí. Segunda, esta es una primera hipótesis. La segunda hipótesis habla del bloque. La hipótesis nula relaciona al bloque, todos los bloques son igual a 0. Si implica que son iguales a 0, quiere decir que los bloques, entre los bloques no hay diferencia, todos son iguales. Y se va en contraparte con la hipótesis alternativa de que no todos los bloques son iguales a 0, al menos uno es diferente, ¿vale? Entonces eso es lo que mide esta ANOVA bilateral, mide estas dos relaciones de los factores. Primer factor, primera hipótesis estadística, en donde en la nula dice que todo el tratamiento, todos los tratamientos son iguales a 0, la hipótesis alternativa de que no todos los tratamientos son iguales a 0, al menos uno es diferente. En la segunda hipótesis, que es para el segundo factor, que es relacionado con el bloque, la hipótesis nula es que todos los bloques sean iguales a 0 y con la alternativa de que no todos los bloques sean iguales a 0 y al menos uno sea diferente. Si caemos en que quedamos, ya cuando se hace esta ANOVA bilateral, de que la hipótesis nula es rechazada, es decir, nos quedamos con la hipótesis alternativa de que los tratamientos, al menos un tratamiento es diferente y al menos un bloque es diferente, pues nos vamos a las comparaciones múltiples, a la prueba de Tukey, para saber cuál de los dos, más bien cuál media muestral es diferente, para ver entre comparaciones múltiples quién contra quién es diferente, ¿vale? Entonces eso viene después. Una vez que tenemos ya las hipótesis, pues también aquí la estadística de prueba sigue siendo la razón de variación. Así como lo vimos en el caso de la ANOVA unilateral, sigue siendo la razón de variación. Recuerden, una razón es una relación de un antecedente con un consecuente. Una razón implica que yo voy a tener un todo y lo puedo dividir entre un algo. El todo está en el numerador y el algo está en el denominador. Aquí las varianzas, como están en el numerador y en el denominador, nos dan una relación de tal forma que las razones de variación que vamos a ver ahorita para este caso, se calculan dos razones de variación. Aquí la tabla le falta una información adicional, que se las explico en dónde le falta, pero para esta ANOVA bilateral se requieren dos razones de variación. Una primera que es para el tratamiento y la segunda es para el bloque.
La forma en la que lo calculan, ahorita les platico, pero aquí lo que quiero que ustedes observen es que la estadística de prueba es la razón de variación para tratamiento y la razón de variación para bloque. ¿Por qué necesitamos dos? Porque precisamente ahora vamos a comparar razón de variación de bloque con un valor crítico para el bloque y una razón de variación para bloque, perdón, uno para tratamiento, otro para el bloque, y tenemos que sacar dos valores críticos en tabla para hacer el comparativo. Entonces, recuerden, el cuarto paso de esta prueba, la estadística de prueba, es que hay dos razones de variación, uno para tratamiento y el segundo para bloque. ¿Cuál es la distribución del estadístico de prueba? Nuevamente es la distribución F de Fisher, que nos muestra una relación entre dos varianzas, una en numerador y otra en denominador, y si el valor es igual a 1, vamos a ver que es homogénea esa varianza, pero puede ser que sean diferentes, y entonces si son diferentes podemos quedar con la hipótesis alternativa. Habrá que revisar los datos. La regla de decisión, como bien lo vimos la clase pasada, es la misma regla de decisión. El valor de razón de variación debe ser mayor o igual al valor crítico de F de Fisher, ¿sale? De F de Fisher. Y entonces, pues necesitamos, para sacar los valores críticos de F de Fisher, 2 grados de libertad. Para los grados de libertad, por ejemplo, para el tratamiento, aquí tenemos el tratamiento y mi razón de variación se calcula con cuadrados medios del tratamiento sobre cuadrados medios residuales, que son estos los residuales. Los grados de libertad son diferentes. Para el numerador es K-1 y para el denominador sería N-1 por K-1. Ahorita les explico quién es N y quién es K. Pero a lo que voy es que ahí tenemos 2 grados de libertad para sacar el valor crítico de tablas de F de Fisher y la razón de variación, que es el estadístico calculado a través de nuestros datos, es cuadrados medios de tratamiento sobre cuadrados medios residuales. Me voy con el siguiente razón de variación porque para el bloque, como ustedes lo ven aquí, aquí está el bloque. Este bloque lo que nos va a indicar es esta N-1 y entonces para el numerador va a ser los cuadrados medios del bloque, que sería esto, sobre cuadrados medios residuales, de tal forma que los grados de libertad para bloque, para obtener el valor crítico, es N-1 y los grados de libertad del denominador es el mismo que el anterior, N-1 por K-1. ¿Vale? Aquí les faltó una rayita, esta es una división, nada más aquí le faltó, es un error de edición, nada más que ustedes se lo consideren. Y bueno, ahí tenemos esas dos. La regla de decisión va a ser la misma, es decir, las razones de variación, ya sea de tratamiento de bloque, los tenemos que comparar con los valores críticos. Aquí hay que obtener 2 valores críticos, uno para el bloque, otro para el tratamiento. Y a su vez, pues ya cuando vayamos a calcular la estadística de prueba, necesitamos calcular varias fórmulas. ¿Qué es lo que quiero que observen y qué es lo que nos están mostrando de acuerdo a la variabilidad de los datos? Recuerden, esta prueba de hipótesis está basada en la varianza de los datos, ¿vale? ¿Alguien podría recordarme cuál es la fórmula de la varianza muestral para datos no agrupados? Creo que era la X barra muestral menos el valor de una de las unidades, dependiendo cuál vayas tomando. Esa diferencia la leas al cuadrado y se divide entre n-1. Antes de dividirse entre n-1 se suman todas. Hay que hacer eso con todos los datos, la sumatoria de todos esos, ¿no? Muy bien, muy bien. Esa varianza muestral la vamos a ver ahora utilizada aquí para el tratamiento y para los bloques. Ustedes recordarán que este análisis de varianza bilateral implica que vamos a hacer medias muestrales de bloque y medias muestrales de tratamiento.
Además, se va a calcular la gran media de medias. Y entonces vamos a checar de qué va cada una de las variabilidades y que cuando se dividen con los grados de libertad, sacamos los famosos CM, que son los cuadrados medios, que no es más que la varianza, ya sea la varianza de tratamiento o la varianza de bloque, y a su vez la varianza residual, o en su caso se puede también calcular la varianza total de todos los datos que tenemos, también se puede obtener. Entonces, nos vamos por partes. En el caso de la tabla de esta NOVA, cuando hablamos de la suma de cuadrados totales, es la parte del numerador de la varianza. Es cada dato menos de la media elevada al cuadrado y después hacer la sumatoria. ¿Para qué? Porque lo tenemos que dividir con grados de libertad, que puede ser n-1, en este caso va a ser k-1, porque k implica la cantidad de tratamientos que tengamos. Tienen que ser más de 3, eso sin lugar a duda tiene que ser más de 3, ¿vale? Si son 2, no se utiliza esta NOVA, se puede utilizar la TestStudent. En el caso de cuando son 3 muestras independientes, de ahí que K es igual a 3, 3 menos 1 me da 2, y de esa manera saco los grados de libertad. Ahora bien, ¿cómo saco la suma de cuadrados de tratamiento? Ustedes pueden observar que aquí les presento la fórmula, y si se fijan, en el caso de los tratamientos, yo tengo que sacar la media muestral de cada uno de mis tratamientos. Si tengo 3 categorías del tratamiento, de mi grupo 1, grupo 2, grupo 3, para cada uno de ellos yo tengo que sacar mi media muestral y le tengo que restar la gran media de medias, es decir, sumar todos los datos, dividirlo entre n y ahí saco mi gran media de medias. Lo tengo que restar para cada media del grupo, para cada media del tratamiento, del resto la gran media de medias, lo elevo al cuadrado. Esta operación pues lo tengo que hacer con cada media muestral para que finalmente yo sume todas las diferencias de todas las medias muestrales con la diferencia de la gran media de medias, y entonces de esta manera yo saco la suma de cuadrados de tratamiento, ¿vale? Esta variabilidad que ustedes observan nos va a reflejar la variabilidad que hay entre los tratamientos. Una vez que yo tengo eso, voy a calcular los grados de libertad, que son K-1, que es la cantidad de tratamiento menos 1, y entonces me voy ahora a sacar la varianza que ocurre en los tratamientos, que es más que nada los cuadrados medios de tratamiento igual a la suma de cuadrados. Aquí les digo que les falta una diagonal porque hay un cociente, es una división, suma de cuadrados de tratamiento sobre K-1, que son los grados de libertad. En este momento ya sacamos la varianza que hay en los tratamientos, ¿sale? Recuerden que tenemos más de 3 medias, más de 3 medias muestrales de tratamiento. Cada media muestral representa un grupo y tenemos 3 muestras independientes, ¿sale? Bueno, ya que tenemos eso, me voy con el del bloque. El bloque, como ustedes lo ven aquí, esta fuente de variabilidad, tenemos la suma de cuadrados por bloque, y ahora quiero que se fijen que vamos a sacar la media de cada bloque. Si tenemos 3 bloques, 2 bloques, es decir, si son 5 individuos, 6 individuos, por cada uno de los individuos le vamos a sacar su media muestral de bloque. Cada media
Profesora, la sacó. Gracias, gracias. ¿Sí me escuchan, chicos? Sí, Pi.
Ah, gracias, ya. lo siento, me sacó internet y ahorita ya no me dejaba entrar hasta ahorita. Muchas gracias. Voy a retomar porque ya no supe hasta dónde me escucharon. ¿Alguien me podría indicar hasta dónde escucharon para retomar de ahí? Bueno, yo dejé escuchar cuando mencionó que requería una diagonal porque se dividía. Ah, ok. Entonces, desde los cuadrados medios de tratamiento. Vale. Voy a apagar tantito mi cámara porque me voy a acercar un poquito más al micrófono, porque no van a ver mis lagañas en mis pestañitas. Ahí va. Entonces les decía, los cuadrados medios de tratamiento, que son la suma de cuadrados de tratamiento obtenido a partir de cada una de las medias muestrales de tratamiento menos la gran media de media elevadas al cuadrado, se van a hacer las sumatorias de todos esos datos, que es esta, y se va a dividir, les decía, entre K-1, que son los grados de libertad. Entonces, hasta aquí ya tendríamos estos cuadrados medios. Nos vamos con la suma de cuadrados de bloque. Para esto, como les decía, tenemos que sacar la media muestral de cada uno de los bloques, restárselo a la gran media de medias, elevarlo al cuadrado y esa operación sumarla para cada uno de los bloques, para sacar la suma de cuadrados de bloque. Esa suma de cuadrados de bloque, que es otra fuente de variación, la vamos a relacionar con los grados de libertad. En este caso, nos piden la n de cada uno de los bloques. ¿Cuántos bloques se tienen? Si son 5, si son 3. Y entonces n-1 se convierte en los grados de libertad que se van a utilizar para sacar la varianza que hay en los bloques, que consiste en cuadrados medios de bloque, va a ser igual a la suma de cuadrados de bloque sobre n-1. Ahí ya tenemos esto. Vamos ahora a otro porque para sacar la razón de variación no solo se requiere el de tratamiento y bloque, sino ahora para sacar la razón de variación, por ejemplo, para el tratamiento, en el numerador se ponen los cuadrados medios de tratamiento y en el denominador se van a colocar ahora los cuadrados medios residuales. ¿Pero qué son estos? ¿Cómo se van a obtener estos cuadrados medios residuales? Vamos a ver que para sacar estos cuadrados medios residuales, pues esta fórmula, pues necesitamos revisar cómo se sacan los cuadrados medios residuales. Estos cuadrados medios residuales van a ser igual, fíjense, a la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados de bloque menos la suma de cuadrados del tratamiento. ¿Qué es lo que me está indicando la suma de cuadrados residuales? Que de la variabilidad total que yo tengo, le voy a quitar la proveniente del tratamiento y la proveniente del bloque, y lo que me sobre van a ser los residuales. Eso que sobre es la variabilidad proveniente de las variables extrañas, ¿sale? Es decir, de la variabilidad total, que es como sacar la varianza de todos los datos entre n-1, le vamos a quitar la del bloque, la del tratamiento, y lo que nos sobre es la variabilidad proveniente de las variables extrañas, ¿vale? Es el error proveniente de esas variables extrañas que en algún momento pues no se pueden controlar, pero están presentes. Denme un segundo, hay alguien en sala de espera. Listo. Entonces, cuando ya tenemos esta suma de cuadrados residuales, como lo ven aquí, ahora este se va a dividir con los grados de libertad de los residuales. Cambian un poquito estos grados de libertad porque ahora se colocan los productos de estas diferencias de n-1 por k-1. Es decir, estamos relacionando los grados de libertad del bloque n-1 por los grados de libertad del tratamiento k-1. Una vez que tenemos estos dos, tenemos que sacar los cuadrados medios residuales, que van a ser igual a esta suma de cuadrados residuales sobre n-1 por k-1. Ya que tenemos esta variabilidad proveniente de estas variables extrañas, es la que se utiliza en el denominador. Se va a colocar siempre en el numerador, ya sea los cuadrados medios de tratamiento
sobre cuadrados medios residuales para sacar la razón de variación para el tratamiento, o en su caso, la razón de variación de bloque, que serían los cuadrados medios de bloque sobre los cuadrados medios residuales, ¿sale? De ahí que cambian los valores críticos porque necesitamos revisar cuáles son los grados de libertad. Bueno, una vez que tenemos esto, también hay algo que se llama varianza total. De todos los datos recolectados, ya sea por tratamiento y por bloque, se hace la suma ahora de todos los datos, se saca la variabilidad de todos los datos y se puede sacar la varianza total. Esta varianza, que es la fuente de variación total que ven aquí, es la suma de cuadrados totales. Esta se obtiene a partir de esta gran fórmula. Si ustedes se fijan, ahora va a ser cada dato que tengamos en nuestra tabla, se le va a restar la gran media de medias. Se eleva al cuadrado esa diferencia y se va a sacar la sumatoria por bloque y por tratamiento. Entonces, esta suma de cuadrados totales se puede dividir con los grados de libertad K por N-1, y entonces de esa manera sacamos la varianza que se observa en todos los datos, en todo lo que se reunió, ¿vale? Y entonces, pues ahí ya tenemos cada una de las fórmulas para hacer el cálculo de la estadística de prueba. Ahorita necesito que por favor tomen una captura de las fórmulas. También las fórmulas, les digo, lo pueden encontrar en el libro de Daniels, en cualquier otro libro que venga la ANOVA. Estas fórmulas, pues las vamos a hacer cada una paso a pasito el día lunes para que ustedes observen qué está sucediendo con cada una de ellas, cómo se calcula y cómo se sacan las razones de variación. Recuerden, son dos, uno para tratamiento y otro para bloque, ¿vale? Ya que tenemos estas estadísticas de prueba, me voy ahora al siguiente paso. Para la decisión estadística, siempre tenemos que comparar esta razón de variación con grados de libertad del numerador y grados de libertad del denominador. Recuerden, si es la razón de variación para tratamiento, pues agarramos grados de libertad que -1, pero si es para razón de variación de bloque, tendríamos que colocar N-1. El denominador es el mismo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los cuadrados medios residuales. Los grados de libertad para el denominador sería N-1 por K-1, y por supuesto hay que contemplar un nivel de significancia, un alfa. Vamos a ver qué ocurre cuando agarramos un punto 0.5, pueden agarrar un punto 0.1, pero siempre y cuando ustedes visualicen cuál es el alfa, ¿no? Sí se necesita siempre un alfa. Una vez que se toma una decisión, pues se llega a una conclusión y por supuesto se observa un valor de probabilidad. Los valores de probabilidad pueden ser calculados a través de los libros, de las tablas, y se pueden obtener dos valores de probabilidad. Un valor de probabilidad para el tratamiento y otro para el bloque. Entonces, en esta prueba, pues necesitamos estas dos, ¿no? Estas dos situaciones. En este mismo libro hay un ejemplo que es el ejemplo 331, que es el que les voy a platicar para que ustedes visualicen cómo es esta prueba de hipótesis de análisis de varianza bilateral, en donde ya vamos a tener un tratamiento y un bloque y diferentes bloques, ¿no? Entonces, pues hay que sacar la media de cada uno de los grupos. Aquí les presento entonces habla de que un fisioterapeuta, tenía como propósito 3 métodos para enseñar a sus pacientes a utilizar cierto mecanismo protésico. Consideró que el porcentaje de aprendizaje sería diferente en pacientes con diferentes edades y quiso diseñar un experimento en que la edad fuera tomada en cuenta. Aquí está la tabla. Quiero que observen la tabla. Dice, tiempo en días necesario para aprender a utilizar cierto aparato protésico. Lo que ven en el interior de la tabla, todos estos, son los datos estadísticos que son la variable aleatoria dependiente, la variable respuesta, ¿vale? Esa es la variable, la variable dependiente. Tenemos que buscar cuáles son los dos factores, porque vamos a aplicar la ANOVA bilateral. El primer factor
sería un tratamiento, que aquí lo ven ellos como método de enseñanza, y tiene 3 categorías, A, B, C. Ese es un primer factor, que sería el factor tratamiento. El segundo factor es el grupo de edad, y este sería el bloque de grupo de edad menor de 20, de 20 a 29, de 30 a 39, 40 a 49, 50 o más. Pero esos son los bloques. Ya que tenemos identificado cuáles son los factores y cuál es la variable dependiente, pues nos vamos a que aquí mismo le dan una suma de cada uno de los bloques o la suma de cada uno de los tratamientos y también obtienen las medias. Aquí están las medias muestrales por bloque. Es decir, esta es mi media muestral 8.67 del grupo de edad menor de 20, otro de 9, otro de 10, de 10.33 y así nos vamos. En el caso de las medias muestrales del tratamiento tenemos 3. Esta corresponde a este paquete de datos, esta más corresponde a este paquete de datos y así nos vamos, ¿no? Entonces, para que ustedes identifiquen dónde está, qué significa cada dato. Cuando se suman todos los datos, sumo todos estos y los divido, si ustedes cuentan son 15 datos, los divido entre n, es decir, sumo 7, 8, 9, 10, 11, más 9, más 9, más 9, más 9, más 12, todos eso los sumo y los divido entre 15, yo voy a obtener lo que se llama la gran media de medias, ¿vale? La gran media de medias. También la pueden obtener sumando pues todas estas, dividirlas, estas sumarlas y dividirlas y sumar cada una de ellas y les tiene que dar el mismo valor. Es la gran media de medias. Una vez que ya tenemos pensado que necesitamos comparar ahora, para aplicar la NOVA, necesitamos saber si este método de enseñanza es igual o diferente. Nuestra primera hipótesis estadística implica que esta media, queremos saber si es diferente de esta o de esta. Si al menos una es diferente, eso sería mi hipótesis alternativa. ¿Cuál sería mi hipótesis nula? Pues que todas las medias sean iguales. Hablando del tratamiento, ¿cuál es mi otra hipótesis que tengo que plantear? ¿Qué sucede a través de los bloques? Quiero saber si esta media con esta, con esta, con esta y con esta, si todas las medias son iguales o al menos una media es diferente. Yo no sé cuál, pero si concluyo que alguna es diferente, pues tengo que saber cuál es con cuál, ¿no? Asimismo, el tratamiento. Entonces, las dos primeras, las hipótesis estadísticas son 2. Uno para tratamiento, otro para bloque. La hipótesis estadística de tratamiento implica que la hipótesis nula, todas las medias sean iguales, contra la alternativa de que al menos una media de tratamiento sea diferente. Es decir, la media del grupo A sea diferente a la media del grupo B o la media del grupo C, y la media del grupo C. O en su caso del bloque, la segunda hipótesis estadística abarcaría los del bloque. Quiero saber en la hipótesis nula si las medias son todas iguales, contra la alternativa de que al menos una media es diferente. Una vez que tenemos ya pensado estas dos, hay varias estrategias para hacer estos cálculos. Lo vamos a hacer por paso, cada uno de ellos, para que ustedes lo puedan revisar y también decirles que los paquetes estadísticos también nos ayudan a generar estas grandes tablas. En el caso del NCSS, o el programa que ustedes tengan, pueden meter los datos y les va a dar análisis de varianza de 2 factores. También se pueden beneficiar con la aparición de las gráficas, si ustedes les piden que hagan las gráficas, entonces eso nos ayuda muchísimo. En esta tabla, que les digo, el día lunes les voy a poner un ejemplo para que vean cómo se saca cada uno de estos datos, pero lo que quiero que observen es que hay gráficas. Esas gráficas nos van a sugerir que está sucediendo algo. En el caso del método, para este caso, que me den 3 métodos para este uso de la prótesis, método A, B y C.
Eso sería con respecto a un tratamiento. Y la variable aleatoria dependiente, en este caso, es el tiempo que les toma aprender a usar ese aparato protésico de acuerdo al método A, B y C. Como ustedes observarán, tenemos tres situaciones. El método A tiene este promedio, el método B y el método C. Lo que observo es que son diferentes. Solo puedo observar eso. Veo que tienen una media y la media que se dispara o que está más elevada es del método C. Y entonces puedo sugerir que hay diferencia. No lo sé. Ahorita voy a usar la tabla de análisis de varianza. En el caso de los bloques, que son los tratamientos de acuerdo a los intervalos de edad, teníamos menores de 20 años, de 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 o más. Entonces aquí lo que ellos postulan es que de acuerdo al tiempo de edad, del grupo de edad, podría ser que les cueste más trabajo, más tiempo, utilizar ese aparato protésico. Y entonces es lo que quieren checar para el caso de esta ANOVA. Cuando se hace el comparativo de las medias muestrales, que son esos como rombos anaranjados, no sé si son rombos o círculos, pero son los que ustedes ven aquí, lo que sí podemos sugerir es que al menos una media de estos bloques es diferente. No se comportan de forma lineal, sino todo lo contrario. Al menos una media es diferente, no sé cuál. Es lo que vamos a probar con el análisis de varianza bilateral. Ahora bien, cuando se hace una relación de estos métodos con respecto a los bloques, pues yo puedo observar que ciertamente el método A les toma menos tiempo, porque vean los días, les toma menos tiempo aprender a usar ese aparato protésico. Y observo que con el método B, un poquito más de tiempo, quizá a lo mejor es más fácil, porque varios grupos de edad les toma un promedio de casi 3.6 días, no así con los de 50 y más, los de más edad, les cuesta más tiempo aprender a usar ese aparato protésico. Y vean para el caso de el método C, que de plano les da más tiempo, les abarca más tiempo aprender a usarlo. Entonces, al menos sabemos que hay diferencias, hay diferencias. ¿Quién nos va a sacar de la duda? Primero que nada, la ANOVA. Ya más adelante veremos qué se aplica después, una vez que tomemos decisiones con la ANOVA bilateral. Pues ya que tenemos revisada estas gráficas, vámonos con la tabla de análisis de varianza, que esta también la podemos sacar en Excel y que se las voy a platicar el día lunes para que la puedan obtener, y nos vamos con este. Ustedes observarán que aquí les ponen el método, que sería el tratamiento, el intervalo de edad, después aquí hay una AB, que son, digamos, los residuales, y la variabilidad total, que son la información que ya les había yo dicho en la tabla anterior para cálculo del estadístico. Se tienen los grados de libertad. Estos grados de libertad van a ayudar a que cuando se coloquen la suma de cuadrados, se divide entre los grados de libertad y me da los cuadrados medios. Estos cuadrados medios, pues, es la variabilidad del tratamiento, variabilidad del bloque, la variabilidad residual. Ya no nos ponen la total. La total saldría a partir de esta cantidad entre los grados de libertad, pero ya no la ponen, pero se puede sacar. El nivel de significancia es un alfa de 0.05, y entonces vamos a ver que las razones de variación, que son estos datos, este es el estadístico, ¿sale? Este estadístico es para el tratamiento y este estadístico es para el bloque. ¿Cuál es mi regla de decisión? Que la razón de variación tiene que ser mayor o igual al valor crítico de tablas. En este caso, pues la tabla no nos muestra el valor crítico. Excel sí nos los puede mostrar. Ahorita nos vamos, bueno, si no me da tiempo ahorita, se los platico el lunes.
Una vez que tenemos ya identificado la razón de variación, el que nos puede dar la información son los valores de probabilidad. Si la probabilidad es menor a 0.05, quiere decir que existe diferencia significativa. Si yo digo que existe diferencia significativa porque este valor es menor a 0.05, quiere decir que me quedé con la hipótesis alternativa de que al menos una media es diferente. No sé cuál, pero sé que al menos una media es diferente. En el caso de la siguiente, que sería el del bloque, también la probabilidad es menor a 0.05. Quiere decir que existe diferencia significativa. Me voy a quedar con la hipótesis alternativa de que al menos una media de un bloque es diferente. No sé cuál es, pero sé que hay diferencias. Una vez que nosotros veamos que estos valores de probabilidad nos ayudan a llegar a una conclusión, ¿cuál sería esta? La conclusión es que al menos una media de tratamiento es diferente y una media de bloque también es diferente. No sé cuál es. ¿Qué es lo que sigue? Continuaría ahora una prueba de hipótesis de comparaciones múltiples. Se tendrían que hacer dos comparaciones múltiples, una para tratamiento y otra para bloque, ¿sale? Y pues de esa manera nosotros podemos ver quién contra quién es diferente. Aquí las ANOVA simplemente nos dicen, ¿son iguales o son diferentes? Es lo único que nos dicen las ANOVAs, ¿vale? Una vez que tenemos esto, déjenme borrarle aquí. Aquí hay otro ejemplo más, pero antes de irnos a estos ejemplos, yo creo que lo voy a considerar en la siguiente. Me voy a regresar un poquito para... no, sí les voy a explicar el siguiente porque quería ponerlos en Excel, pero me va a llevar un poquito de tiempo meter los datos para enseñarles. Me voy a conectar a Excel nada más para que vean un ejemplo y que ustedes puedan identificar cuál es la ventana donde ustedes pueden calcular la ANOVA bilateral. Entonces aquí pues no tengo ningún dato, simplemente voy a poner algunos datos. Nada más es para que ustedes observen dónde van a sacar la ANOVA bilateral. Para que identifiquen cada uno de ellos. Es nada más, son datos arbitrarios, nada más para que vean el comparativo. Aquí en análisis de datos, ustedes se van a ir a este apartado de datos, análisis de datos. Van a buscar ahora análisis de varianza. Ya vimos análisis de varianza de un factor y nos vamos ahora a análisis de varianza y aquí hay dos, que habla de varias muestras por grupo o de una sola muestra por grupo, ¿sale? Les voy a mostrar las dos para que ustedes puedan identificar cuál es la diferencia. Cuando hablemos, por ejemplo, del factor tratamiento, ese va a ser interesante porque tratamiento contra tiempo, vamos a tener varios tiempos para un determinado individuo. Entonces ahí vamos a tener varias muestras dentro de un grupo. Entonces vamos a ver las diferencias, ¿no? Entonces nos vamos primero con análisis de varianza de dos factores con una sola muestra por grupo. Le vamos a dar Enter. Aquí les pide que ingresen simplemente los datos. Vamos a meterlos. Permítanme tantito. Así. Rótulos son la categoría que yo le puse, grupo 1, 2, 3, bloque 1, 2, 3. Y le vamos a dar el alfa de 0.05, ya ustedes si se lo quieren cambiar lo pueden intentar para que vean la diferencia. Rango de salida, pues lo vamos a poner aquí abajo. Y le vamos a dar Enter.
Una vez que ya le dimos Enter, aparece análisis de varianza de 2 factores con una sola muestra por grupo. Y ven ustedes el resumen. En este resumen ven el bloque 1, 2, 3, que si ustedes lo cuentan, en cada uno de los bloques tenemos 1, 2, 3 datos, solo 3 datos. Y también asimismo con el tratamiento tenemos 3 datos, si ustedes lo ven, solo le puse 3 datos para que chequen, puedan identificar qué es lo que está considerando Excel. La suma es, pues, sumar, por ejemplo, en el bloque, si yo sumo 3 más 5 más 2 me da 10, y es el dato que ustedes ven aquí. Si sumo, por ejemplo, en los grupos, si sumo 3 más 4 más 5, me va a dar 12, es este dato, y así. Aquí ya les muestran los promedios, tanto de bloque como de tratamiento. Entonces, estos promedios, pues yo observo que es 3.33, 3.66, 5.33. Puedo sugerir que el 5.33 es diferente. Puedo sugerir que un bloque es diferente. No lo sé. Para tener la certeza estadística, se analiza la tabla de análisis de varianza. Vemos las varianzas. Las varianzas, estamos postulando que las varianzas son homogéneas, que el error se mantiene constante. Habrá que hacer una prueba anterior a esto para determinar si hay o no homogeneidad de las varianzas. Aún así, ya tenemos aquí las varianzas de 2.33, 6.33 y el 12. Vemos aquí las medias muestrales de los grupos. También puedo sugerir que se ven diferentes las medias muestrales por tratamiento. Y el grupo 2, la media del grupo 2 tiene 6.66, y veo que es mayor que las demás. Puedo sugerir que la media es mayor. Al menos una media es diferente a las demás, pero hay que ver qué sucede con la tabla de análisis de varianza. Vemos nuevamente también la varianza para cada uno de los grupos y entonces ahí está. Ese es el resumen solamente. Nos vamos a la tabla de análisis de varianza que nos muestra Excel. Voy a ampliar un tanto las celdas para que vean el nombre de categoría que coloca Excel. Entonces viene el origen de las variaciones, viene filas y columnas. Aquí es importante que identifiquemos quiénes están en las columnas y quiénes están en las filas. Me voy a cómo coloqué los datos. Si ustedes ven, aquí yo tengo una columna, aquí tengo otra columna, aquí tengo otra columna. Por columna, yo puse las categorías del tratamiento, ¿sale? Categorías de tratamiento. Entonces, aquí en columna, simplemente yo le voy a poner que son el tratamiento. Para identificar y yo sepa cuál RB es el que voy a manejar. Para el caso de las filas, si ustedes se fijan, tengo aquí una primera fila y en esa fila está mi primer bloque. Tengo otra siguiente fila de celdas y ya tengo el grupo del bloque 2, el bloque 3. Entonces, en filas, estamos de acuerdo que están los bloques. Entonces, simplemente le estoy poniendo este complemento a la tabla de análisis de varianza para tener claridad. El error, pues, es el residual. Este residual es el que hemos estado hablando. Y la varianza total, ese ya no le movemos nada. La suma de cuadrados ya no las calculó, de bloques, tratamiento, residual y la total. Que si ustedes recuerdan, en el caso de la fila, que son los bloques, es sacar la media de cada bloque, restársela a la gran media de medias, elevarlo al cuadrado y hacer la suma con cada uno de los bloques. En el caso de la suma de cuadrados de tratamiento, es sacar la media muestral de cada uno de los tratamientos, a cada una restarle la gran media de medias, elevarlas al cuadrado y hacer la suma de cada una de ellas. El residual
El residual, si ustedes recuerdan, es sacar la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados de tratamiento menos la suma de cuadrados de bloque. ¿Cómo saco la suma de cuadrados totales? Esta de las totales, si ustedes recordarán, es cada dato, restarle la gran media de medias, elevarlo al cuadrado y sacar la sumatoria. Ya tenemos todos ellos. Sacamos los grados de libertad, que aquí ya no lo sacaron. K, en el caso de bloque, sería n-1, como la n es igual a 3, me da 3 menos 1, 2. Los tratamientos son 3 tratamientos, 3 menos 1 igual a 2. El residual, si ustedes recuerdan, los grados de libertad es n-1 por k menos 1. Y en el caso de los totales es n por k menos 1, ¿no? Entonces ya ahí tenemos los datos. Los promedios de los cuadrados es la varianza, que es la que estamos platicando, que esta varianza, el promedio de los cuadrados del bloque, se obtiene a partir de la suma de cuadrados, es decir, ese 6.88, dividirlo entre 2 y me da ese 3.44. Para el caso de la suma de cuadrados, perdón, de tratamiento, el de arriba y el de bloque. El del tratamiento, 37.55 entre 2 me da 18.77 y cachito, ¿no? Los residuales, pues es dividir 4.44 entre 4 y me da 1.1111. Ya tenemos estos. Ahora vamos a sacar las razones de variación de bloque y razón de variación de tratamiento. Recuerden que F es la razón de variación. ¿Cómo se sacan estos? Recuerden que es una razón, hay un antecedente y un consecuente. El antecedente es la varianza a la que me voy a referir en el caso del bloque sobre el consecuente, que va a ser los cuadrados medios del error, el residual. Y entonces para sacar este 3.1, yo divido 3.44 entre 1.1 y me tiene que dar el 3.1. Para el caso de la razón de variación de tratamiento, yo divido 18.77 entre 1.1 y me da 16.9. De esa manera se obtienen las dos razones de variación. Tengo estas dos razones de variación y entonces aquí en Excel pues ya me da la información de los valores críticos de la tabla F de Fisher. Recuerden, tenemos dos valores críticos de la tabla F de Fisher. Para el caso del bloque, que es el que voy a poner aquí, para el caso del bloque, necesitamos grados de libertad del numerador, que si ustedes recuerdan sería n-1, con los grados de libertad del denominador, que sería el del residual, que sería n-1 por k-1. Déjame ponerle aquí en paréntesis. Grados de libertad del denominador, ahí tenemos esos. Para el bloque, por supuesto, consideren que tenemos un alfa o nivel de significancia igual a 0.05. Entonces, mi valor crítico de tabla se busca en F de Fisher de 0.095 con grados de libertad del numerador n-1, grados de libertad del denominador n-1 por k-1. En el caso del tratamiento, recuerden que tenemos grados de libertad del numerador igual. Aquí va a cambiar porque se va hacia los tratamientos, que es k-1, con grados de libertad del denominador, que en este caso es el mismo de los residuales, n-1 por k-1. Y ahí está. Ya tenemos esos dos. Esos valores críticos pues se sacan de las tablas. Aquí Excel, les digo que esta es la bondad de Excel, que ya nos da los valores críticos. Y ahora, ¿qué resta? ¿Qué necesitamos obtener? La regla de decisión nos dice que si la razón de variación es mayor al valor crítico de tablas de F de Fisher con esos grados de libertad numerador denominador a un alfa de 0.05, pues se rechaza la hipótesis nula. Si ustedes ven en el tratamiento, perdón, en el bloque, el primero es el bloque, que es este número, este 3.1 que observan, díganme por favor cómo lo observan con el valor crítico de 6.944. ¿Quién es mayor?
El valor crítico. El valor crítico de F es mayor, por lo tanto, ¿rechazaría la hipótesis nula? La razón de variación, la regla de decisión es, la razón de variación es mayor al valor crítico de tabla, se rechaza la hipótesis nula. Díganme qué hago con este valor de 3.1, que es del bloque, contra 6.94. Pues no puedo rechazar la hipótesis nula. Digo, sí, la nula. Sí, la nula. No se rechaza la hipótesis nula. Para el bloque número 1, no se rechaza la hipótesis nula. No se rechaza la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque el valor de RB es menor al valor crítico de tablas. ¿Sale? ¿Qué pasa con la otra, que es del tratamiento? Que es este valor de 16.9. 16.9 contra 6.944. ¿Ustedes qué dicen? ¿Con cuál nos quedamos? ¿La nula o la alternativa? Ahí sí se rechaza. Sí, en efecto, se rechaza la hipótesis nula. Ahí llegué. Simplemente es lo que vamos a tomar de decisión. Aquí, con estos datos, que pues nada más es para que vean la interpretación que se tiene en cada uno de los valores de la tabla de ANOVA, pues nos está indicando eso. Necesitamos ver qué significan estos dos valores de razón de variación. Por supuesto, plantear las hipótesis estadísticas para que ustedes puedan llegar a la conclusión. En el caso de la probabilidad, ustedes lo pueden visualizar. En el caso de que no se rechaza la hipótesis nula, el valor de probabilidad es mayor a 0.05. No existe diferencia significativa. Por lo tanto, nos quedamos con que la hipótesis nula, pues es la verdadera. En el caso de cuando la probabilidad es menor a 0.05, aquí sí se rechaza la hipótesis nula y quiere decir que existe diferencia significativa. Es decir, al menos una media del tratamiento es diferente. No sé cuál es, pero al menos una media es diferente, ¿no? Con esto vemos estadísticamente que los bloques no le causaron la diferencia. No hay ninguna diferencia. Todos los bloques se comportan igual. Todas las medias de los bloques, que aquí ya les puse de los datos, aquí están los bloques, todos estos, a pesar de tener ese 5.33, nos dice que todos los bloques, junto con la media muestral y la varianza, nos señalan que todos se comportan igual. Todas las medias son iguales. ¿Por qué? Porque nos quedamos con la hipótesis nula. ¿Qué pasa con el tratamiento? En el caso del tratamiento, que son estos grupos, las medias muestrales nos dicen que al menos una media es diferente. No sé cuál es, pero estadísticamente ya comprobamos que al menos una media es diferente. Habrá que aplicar una comparación múltiple para saber quién contra quién es diferente, ¿no? Y esto apoyándonos con el promedio y las varianzas, ¿sale? Entonces, el ejercicio que dejemos se lo vamos a dejar hasta el lunes. Hasta ahorita le vamos a dejar aquí. Vamos a dejarle hasta aquí. Ya con esto vemos la primera ANOVA bilateral. Ya les dije en Excel dónde pueden encontrar, busquen por favor en Excel, análisis de varianza de 2 factores con una sola muestra por grupo. En la siguiente sesión les voy a explicar las otras 2 ANOVAs. Nos hacen falta 2 ANOVAs bilaterales. Una es cuando tenemos tratamientos a diferentes tiempos. Ahí el segundo factor es el tiempo. Y hay otra ANOVA más que habla de 2 factores, que son 2 variables independientes, es a elegir de acuerdo al investigador y vamos a ver si entre ellas se suman o no. Es decir, si hay un efecto de interacción entre 2 variables independientes o no. ¿Alguien tiene algún comentario final con respecto a esta ANOVA bilateral? Profesora,
Yo tenía una pregunta respecto a la K. Ujú. Y bueno, si ahí en el número de tratamientos íbamos a contar el control o no se contaba. Sí, el control es parte de tu tratamiento. Ya cuando se hacen las comparaciones múltiples, ahí se compara el control con cada uno de los grupos y ya sabes quién contra quién es diferente. Pero sí se cuenta, ¿eh? Ah, ok, solamente era eso, gracias. Gracias, Saray. Bueno, esperando que les surjan dudas y que las veamos el lunes, les agradezco su asistencia, chicos. Por el día de hoy lo dejamos hasta aquí. Nos vemos el lunes. Cuídense mucho, chicos. Hasta Igualmente, pronto. Muchas gracias, bye. profesor. Gracias, profas.